Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hay como una electricidad invisible que a veces se siente entre dos personas, ¿verdad? Sí, totalmente. Esa mirada que dura un poquito más, ¿no? O una sonrisa que parece que esconde algo. Ujú. Es como que el cuerpo tiene su propio lenguaje secreto. Y la verdad muchas veces dice más que las palabras. Exacto. Hoy vamos a intentar, descifrar un poco esos códigos silenciosos de la atracción. Justamente. Vamos a meternos con esas señales, algunas casi invisibles, otras más obvias, que como que delatan el interés, el deseo. ¡Qué interesante! Y vamos a ver distintas perspectivas, ¿no? Lo que revisamos incluye biología, psicología, e incluso algunas visiones un poco más, digamos, energéticas. Entiendo. La idea es tratar de entender cómo se manifiesta esa conexión. Empezaremos quizá por las señales femeninas, pero también vamos a tocar esos rasgos masculinos que a veces resultan atractivos de formas inesperadas. Suena fascinante, la verdad. Es casi como aprender otro idioma, uno que ya hablamos sin darnos cuenta. Tal cual. Y bueno, antes de meternos de lleno en esto, si les gusta este tipo de análisis, ¿no?, sobre las dinámicas humanas y quieren seguir descubriendo cosas con nosotros, pues consideren suscribirse. Claro, así no se pierden las próximas exploraciones. Exacto. Bueno, ahora sí, ¿por dónde empezamos a desempacar esto? Había una frase muy fuerte en uno de los textos, ¿no? Algo como, el cuerpo lo grita aunque la boca lo niegue. Esa frase es perfecta. Captura la esencia. El instinto, las reacciones del cuerpo, muchas veces van por delante de lo que pensamos o decimos. Claro. Y se nota en cosas muy concretas. A ver, piensa en los gestos inconscientes. Eso de jugar con el pelo, por ejemplo. Ajá, sí. No es solo un tic. Muchas veces implica tocarse el cuello, la clavícula, zonas que, evolutivamente son vulnerables. Es una señal no verbal de me siento cómoda, me abro. Entiendo, o sea, no es el gesto en sí, sino lo que está comunicando por debajo. Y lo de ajustarse la ropa. A veces parece simple vanidad, ¿no? Podría ser, claro, en otro contexto. Pero cuando pasa una y otra vez frente a alguien específico, la psicología sugiere otra cosa. Es como una necesidad casi automática de verse lo mejor posible para esa persona. Ah, ok. No es solo verse bien en general, es sentirse preparado, digamos, para esa interacción. Son como pequeñas válvulas de escape para esa tensión nerviosa de la atracción, esa excitación buena, ¿no? Tiene mucho sentido. ¿Y la postura? ¿Cómo habla el cuerpo con el espacio o la orientación? Muchísimo. La inclinación del torso hacia la persona que te interesa es un clásico. Sí, eso lo he notado. Incluso riendo en grupo, es muy común que alguien se incline instintivamente hacia quien le atrae. El cuerpo literalmente busca acortar la distancia. Claro. Se buscan excusas, a veces muy sutiles para estar más cerca. Incluso algo tan simple como hacia dónde apuntan las rodillas o los pies al cruzar las piernas puede decir algo. ¿En serio? Sí, es el sistema límbico, esa parte más primitiva, más emocional del cerebro, empujando al cuerpo a acercarse a lo que le parece deseable o interesante. Me hace pensar en esa sensación como de campo gravitatorio, que a veces se siente con alguien. Exacto. Y la mirada, eso siempre se siente muy directo, ¿verdad? Los ojos no mienten, dicen. Es un punto central, casi todas las fuentes coinciden. El contacto visual prolongado es un indicador muy potente de interés. Claro. Cuando algo o alguien nos atrae, el cerebro libera dopamina. Eso se asocia con placer, recompensa, pero también con atención, con foco. Y eso nos impulsa a mirar más. Lógico. Pero también está el juego contrario, Esa mirada intensa que de repente se desvía, casi como con timidez, o como abrumada por la intensidad. Ah, sí, eso también pasa. Y luego vuelve a buscar la conexión. Ese ir y venir, esa búsqueda, es muy significativa. Claro, no es solo sostenerla, sino ese patrón de buscarla de nuevo. ¿Y qué pasa con los ojos a nivel físico? Se habla de las pupilas. Así es. La dilatación de las pupilas es una respuesta involuntaria del sistema nervioso autónomo. Ujú. Es el sistema que controla lo automático, el corazón, la respiración y, sí, la respuesta de las pupilas. Cuando algo nos interesa mucho, nos estimula, nos atrae. Las pupilas tienden a dilatarse, como para captar más información visual. ¡Wow! Y es una reacción muy difícil de fingir, la verdad. Fascinante. Ahora, pasemos a algo que a veces crea confusión. El contacto físico casual. Esos roces que parecen accidentes.
¿Son de verdad accidentales? Rara vez, no cuando hay atracción de fondo. Esos accidentes, no. Rozar un brazo al pasar, tocar el hombro al reír, quitar una pelusa imaginaria. Sí, sí, los conozco. Suelen ser como tanteos, formas de probar cómo reacciona el otro y, a la vez, satisfacer esa necesidad inconsciente de cercanía. Claro, tiene sentido. Biológicamente, estos toquecitos pueden liberar oxitocina, la famosa hormona del vínculo, del apego. Ah, la oxitocina. Exacto. Generan como una microsensación de conexión, de intimidad, aunque conscientemente se disfracen de perdón. Y ojo, no solo es iniciar el contacto, sino también cómo reacciona la otra persona. ¿Se retira o se relaja? Eso también dice mucho. Es todo un baile, muy sutil. Y si hablamos de lo que sí se oye, la voz y la risa también juegan un papel. Definitivamente. Los estudios de comunicación no verbal lo señalan. El tono de voz puede cambiar, a menudo se vuelve un poco más suave, a veces ligeramente más agudo en las mujeres. ¿Ah, sí? Sí, como un ajuste inconsciente para sonar quizás más cálida, más íntima. Podría tener que ver con cambios hormonales sutiles por la emoción del momento. Interesante. Y la risa. Bueno, la risa suele ser más fácil, más frecuente, más espontánea cuando estamos con alguien que nos gusta. Cierto, cierto. Y no siempre es por lo gracioso que sea el chiste, ¿eh? Es más bien que el cerebro está disfrutando la interacción y libera endorfinas. Eso crea bienestar y te predispone a reír. Claro, es como si el cuerpo buscara excusas para expresar ese placer. Y mencionaste otros detalles, como morderse los labios o mover los pies. También son parte de esto. Sí, son detalles que como que completan el cuadro. Morderse o humedecerse los labios puede ser un gesto casi primario, ¿no? Relacionado con la anticipación, la sensualidad. Ujú. Mover los pies o las piernas puede ser señal de energía contenida, de ese nerviosismo bueno, esa excitación que busca salida. Ajá. Y jugar con los propios dedos, con un anillo, entrelazar las manos, a veces indica una necesidad de autocontrolar la emoción. Una mezcla de vulnerabilidad y de estar procesando lo que se siente. Vaya, es increíble la cantidad de información que soltamos sin decir nada. Son detalles que, como decías, muchos pasan por alto esperando la palabra, ¿no? Y el cuerpo ya está teniendo una conversación entera. Totalmente. Un lenguaje silencioso, pero súper elocuente. Ahora, si te parece, cambiemos un poco el ángulo. Ya vimos varias señales de atracción femenina, pero ¿y del otro lado? Los materiales que vimos también hablan de ciertos rasgos o conductas masculinas que, quizás sorpresivamente, resultan atractivas. Sí, Y junto a esto, un concepto interesante, el valor percibido. es un giro interesante, sí, y las fuentes señalan cosas curiosas, que desafían estereotipos. Por ejemplo, algo tan básico como el sudor. El sudor. ¿En serio? Obviamente, no hablamos de falta de higiene, sino de ese brillo ligero, esa humedad después de hacer ejercicio. Ah, ok. Inconscientemente se puede asociar con vitalidad, con fuerza, actividad física, masculinidad. Incluso hay teorías sobre feromonas que podrían influir a nivel químico, aunque eso siempre es más debatido. Pero la percepción de un cuerpo activo, sano, parece ser un factor. Sorprendente, lo del sudor. Uno pensaría que es algo a evitar. ¿Qué más hay en esa lista de atractivos inesperados? Leí algo de las venas. Sí, las venas visibles, sobre todo en los antebrazos, parecen asociarse con bajo porcentaje de grasa, fuerza física, masculinidad. Es una señal visual de capacidad física. Entiendo. Y sí, hay una asociación popular, un poco folclórica si quieres, que conecta esa vascularización visible con la potencia en otras áreas. Lo cual, claro, puede encender la imaginación. Ya veo. Una connotación de fortaleza. ¿Y qué me dices de la timidez? Uno creería que la confianza arrolladora siempre gana. Pues no necesariamente. Una timidez moderada puede ser intrigante. Ah, ¿sí? Sí, genera como un aire de misterio, la sensación de que hay más por descubrir. Puede hacer que la otra persona sienta que necesita invertir un poquito, ganarse esa confianza y eso a su vez puede crear una conexión más especial. Claro. Ojo, una timidez que paraliza, que impide interactuar, eso es otra cosa. Eso sí puede ser un obstáculo, pero un toque de reserva puede atraer. Interesante el contrapunto. El pelo canoso también lo mencionan, lo cual va contra la idea de que envejecer es malo para el atractivo. Exacto.
Lejos de ser una desventaja, para muchas personas las canas en un nombre se asocian con madurez, experiencia, quizás sabiduría, estabilidad. Ujú. Puede dar un aire de distinción, de Silver Fox como le dicen a veces. Sugiere que ha vivido, que tiene una historia. ¿Y las manos? ¿Por qué tanta importancia en las manos? Las manos son muy significativas. Se habla de manos que se ven fuertes, capaces, pero también cuidadas, ¿no? Uñas limpias, piel hidratada, Claro. sugieren protección, habilidad manual, cuidado. Y por supuesto, las manos son la herramienta principal para la caricia, para el contacto íntimo. Su apariencia puede despertar fantasías sobre cómo sería ese contacto. Incluso se menciona en las fuentes, curiosamente, que la idea de una palmada firme puede resultar excitante para algunas personas. Mira tú. Hasta las cicatrices leves tienen su lugar. Sí, cicatrices pequeñas, que no sugieran peligro extremo, ¿no? Pueden contar una historia silenciosa de resiliencia, de haber superado obstáculos, de haber vivido. Añaden carácter, autenticidad, quizás un punto de vulnerabilidad superada que resulta masculino y atrayente. Fascinante cómo estos detalles físicos, a veces tan sutiles, comunican tanto. Y esto me lleva al otro concepto, el valor percibido. Parece que mientras la atracción inicial masculina puede ser muy visual, la femenina a menudo incluye esta evaluación más abstracta. ¿Cómo se proyecta ese valor sin parecer arrogante? Es un equilibrio delicado, ¿sí? Y se basa más en el ser y el hacer que en el decir. Los materiales sugieren que no se trata de presumir de logros o de cosas materiales, Ajá. sino de cómo te comportas, cómo te posicionas en la interacción. Mencionan estrategias psicológicas sutiles, como el gancho. El gancho. Sí, se trata de causar una primera impresión que genere curiosidad, intriga, algo que haga que la mente de la otra persona se quede pensando un poquito. No tiene por qué ser algo espectacular, ¿eh? Puede ser un comentario ingenioso, una pasión rara que mencionas de pasada, algo que rompa un poco el molde. O sea, dejar como una huella mental interesante. Exacto. Y otra idea es el refuerzo de la escasez, que no significa hacerse el difícil jugando, Claro. sino demostrar con tus acciones que tienes una vida propia, interesante, pasiones, amigos, metas, que tu tiempo y tu atención son valiosos porque los inviertes en cosas significativas, no porque estés desesperado por la aprobación de los demás. Entiendo. Es proyectar seguridad interna, tener como un centro de gravedad propio, y eso, naturalmente, atrae más que tener que andar persiguiendo. Se trata de ser la fuente de la gravedad, no el satélite. Entender estas dinámicas, la verdad es que puede cambiar la perspectiva sobre cómo interactuamos. Y hablando de cambiar perspectivas, si estos análisis sobre cómo nos relacionamos y comunicamos les están aportando algo útil, les recordamos que pueden suscribirse para no perderse futuras exploraciones como esta. Exacto. Siempre hay más que descubrir. Seguimos. Hay una dimensión más en las fuentes que vimos, una que va más allá de lo físico o lo psicológico puro. Habla de conexiones que se sienten, diferentes, casi como si tuvieran un componente de destino. Sí, esa es una capa más profunda, quizás más subjetiva, pero muy presente en algunos textos. Se explora la idea de una atracción que vibra a otro nivel. A veces se describe como energético o espiritual. Uno de los conceptos es el reconocimiento silencioso. Esa sensación, difícil de explicar, de que el ambiente cambia cuando dos personas con una conexión especial están cerca, incluso antes de hablar. ¿Cómo que cambia? Como si hubiera una densidad diferente en el aire, un saber sin palabras de que algo pasa aquí. Suena casi mágico. ¿Y las sincronicidades de las que hablan? Eso como que refuerza esa sensación de algo más. Son esas coincidencias que parecen demasiado significativas para ser solo azar. Por ejemplo, Encontrarte con esa persona inesperadamente, una y otra vez. Pensar en ella y que justo te llegue un mensaje. Notar que nombres, canciones, símbolos relacionados con ella aparecen por todos lados. Hay quien lo interpreta como señales del universo, ¿no? Como que el destino está conspirando para que los caminos se crucen. ¿y la mirada, que ya dijimos que era clave en lo físico? Aquí tiene otro significado. Se le da un matiz diferente. Se habla de ese cruce de miradas que es tan intenso que a veces uno de los dos o ambos la desvía rápido. Ajá. Pero no por falta de interés, como se podría pensar superficialmente, sino justo por la potencia del impacto.
casi como si fuera demasiada energía para sostenerla. Es una reacción visceral. Entiendo. Pero lo crucial, según estas perspectivas, es que la mirada inevitablemente vuelve a buscarse. Ese retorno se ve como la verdadera confesión, el instinto superando al miedo o a la sorpresa inicial. Como un imán que no puede evitar volver a conectarse. También mencionan algo llamado nostalgia espiritual. ¿Qué es eso? Es una sensación muy particular, muy poética. Se describe como una especie de saudade, esa melancolía dulce. Pero no por algo pasado, sino por algo futuro o no vivido aún con esa persona. ¡Qué curioso! Una familiaridad inexplicable, profunda, como si las almas ya se conocieran de antes, ¿no? De otras vidas, de otro plano. No es ansiedad por lo que va a pasar, sino un reconocimiento tranquilo de un vínculo que ya existía antes de esta experiencia. Es el corazón sintiendo un eco de algo que la mente no recuerda. ¡Qué profundo, de verdad! Y para terminar con esta parte, esa combinación de sentirse vulnerable y seguro al mismo tiempo. Es quizás la culminación de esta conexión más profunda. Sentir que puedes bajar la guardia, mostrar tu lado más vulnerable y a la vez sentirte totalmente seguro, aceptado, casi en casa con esa persona. Es una paradoja. El alma se siente reconocida y confía, se abre, aunque la mente o el ego sientan el vértigo de esa intensidad. La energía del otro no se siente invasiva, sino como un espacio seguro que permite que la conexión crezca sin presiones. Esto realmente le añade una dimensión que va mucho más allá de solo leer el lenguaje corporal. Es como sintonizar con una resonancia, una frecuencia compartida que está por debajo de lo visible. Entonces, después de todo este recorrido, desde los gestos más chiquitos hasta estas conexiones casi de destino, ¿con qué nos quedamos? Vimos el lenguaje silencioso del cuerpo femenino, descubrimos rasgos masculinos que atraen de forma inesperada, tocamos el concepto de valor percibido y exploramos estas ideas de vínculos más profundos. Parece que la clave está en estar presente y observar con atención, ¿no? Creo que sí, pero quizás el objetivo final no es volverse un experto decodificador de cada microgesto, ¿sabes? Lo realmente fascinante que sugieren estas fuentes, viéndolas juntas, es que entender estas señales sirve más que nada para hacernos conscientes de esas corrientes subterráneas que siempre están ahí, en nuestras interacciones. Ajá. Tal vez la habilidad más poderosa no está tanto en interpretar perfectamente cada señal por separado. ¿Sino en qué? ¿Cuál sería esa reflexión final que sale de todo esto? Sino en la capacidad de reconocer la presencia de una conexión no verbal importante, venga de donde venga, de lo físico, lo psicológico, o de esa resonancia más profunda y sobre todo en cómo respondemos a ella. ¿Cómo respondemos? Responder con autenticidad, sí, pero también con calma, con una seguridad interna que no necesita actuar por impulso ni buscar validación a cada rato. Esa presencia tranquila, ese saber estar en medio de esa electricidad sin cortocircuitarse, parece ser en sí mismo uno de los imanes más poderosos. ¡Qué buena reflexión! Es algo en lo que pensar la próxima vez que sintamos esa conexión silenciosa en el aire. Una reflexión muy potente para cerrar, sí, señor. Esperamos que esta exploración detallada les haya resultado tan reveladora como a nosotros.